El abogado responde, último jueves de cada mes, sintonía de Onda Cero desde el corazón de la Mancha, y en este mes de junio cerramos temporada. Lo hacemos con más colaboraciones desde el bufete vecino de Cobo Serrano. Hoy está con nosotros Elena Aguirre Gutiérrez. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días. Buenos días, Marcos. Para hablar de viajes de menores cuando hay padres divorciados, porque en estas fechas, próximas ya a las vacaciones estivales, llegan consultas hasta Cobo Serrano abogados de padres y madres divorciados que comienzan a planificar sus viajes veraniegos. Los padres esperan con ilusión la temporada de vacaciones para poder viajar con sus hijos, pero en el caso de las personas divorciadas la cuestión es más compleja, porque, abogada, se necesita la autorización del padre o madre para poder viajar dentro o fuera de España, ir a Disneyland París, Bruselas, Nueva York o Punta Cana. Pues como siempre en derecho de familia, Marcos, no se puede generalizar. Hay que descender al convenio regulador y a la sentencia que regula las medidas paternofiliales en concreto y ponerlo en conjugación con el destino escogido de las vacaciones. Lo que sí es cierto es que la obligatoriedad de contar con el permiso para poder viajar al extranjero con un hijo menor de edad viene establecida en la Ley Orgánica 8/2015, que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, junto con el Código Civil y otros reglamentos. Y exigen, además, esta ley es la que exige, además, la firma de ambos progenitores para la expedición o renovación del pasaporte. Esto es una exigencia que deriva del ejercicio de la patria potestad, es decir, los viajes es una de las cuestiones inherentes a la patria potestad que es independiente a la regulación sobre la custodia o las visitas que se establezcan en convenio o en sentencia. Hemos puesto el ejemplo de viajes al extranjero, pero ¿puede un progenitor viajar con su hijo dentro de España sin el consentimiento del otro? Pues siempre que se vaya a realizar algún desplazamiento con el hijo o la hija dentro de nuestro territorio nacional, hay que tener en cuenta que no es preceptivo recabar el consentimiento de la expareja o excónyuge. En estos casos, cada progenitor es libre de elegir dónde y cómo va a disfrutar las vacaciones en compañía de sus hijos. Pero ojo, siempre existen excepciones. Por ejemplo, una de ellas, que en el caso de que así se haya recogido expresamente en el convenio regulador en sentencia la obligatoriedad del consentimiento de otro progenitor a cualquier viaje, o si el viaje supone un grave riesgo para los hijos, pues siempre será necesario que se obtenga la autorización del otro progenitor. Si bien no hay que olvidar que es de un comportamiento responsable, aun no siendo necesaria la autorización del otro progenitor en estos casos, el informar a este acerca de dónde se encuentran los hijos en cada momento, quizá más como medida para evitar conflictos entre los progenitores. Uh-huh. ¿Y qué ocurre si el viaje es al extranjero? Volvemos a salir de las fronteras. Pues para analizar los distintos supuestos ante los que nos podemos encontrar, vamos a partir del hecho de que no exista la prohibición para los progenitores de salida del territorio nacional del menor establecida en sentencia. Pues en este caso sería inviable viajar con el menor sin la autorización del otro progenitor o sin la autorización judicial. Partiendo de este hecho, y por tanto que no exista la mencionada prohibición judicial, debemos distinguir dos supuestos. Destinos a los que se puedan viajar sin necesidad de pasaporte, es decir, hablamos de la Unión Europea o del espacio Schengen. Y cito ambos, Marcos, porque no hay que confundir el espacio Schengen con la Unión Europea. Ya que hay Estados miembros de la Unión Europea que no forman parte del espacio Schengen, mientras que hay otros países que están integrados en este espacio y no pertenecen a la Unión Europea. En ambas áreas de libre circulación en la que no existen los controles fronterizos en las fronteras comunes, el menor puede viajar únicamente con su documento nacional de identidad y, por tanto, no es necesaria la autorización del otro progenitor. Recordar que para la expedición del documento nacional de identidad tan solo se necesita la firma de uno de los progenitores. Sin embargo, y no siendo dicha autorización necesaria, resulta, entendemos, obligación del progenitor que viaja con el menor facilitar información previa al viaje al otro progenitor, que tiene derecho a conocer, pues, obviamente, el paradero de su hijo. Si el padre o la madre que va a viajar con los menores no es el progenitor custodio, deberá solicitar al otro que le facilite el DNI. Si se produce una negativa a dicha petición, será necesario acudir a la vía judicial para que sea la autoridad judicial quien autorice dicho viaje. Y luego hablábamos de los destinos que se puede viajar sin necesidad de pasaporte y ahora hablamos de los destinos que exigen la emisión de pasaporte o visado, es decir, todos los países que no se encuentran integrados en la Unión Europea o en ese espacio Schengen, como puede ser Estados Unidos, Latinoamérica o incluso los países africanos. En este caso, el menor no podrá salir del territorio nacional sin la autorización de ambos progenitores, pues es necesario para la expedición del pasaporte o visado que ambos consientan. No podríamos, por tanto, compartir vacaciones, o sí, para el caso de que el otro progenitor niegue esa autorización, ¿existe todavía algún procedimiento regulado para obtenerlo? Pues en el caso de que el otro progenitor se niegue de manera injustificada a dar una autorización expresa para realizar el viaje con el menor,
pues se debe acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria por la vía del artículo 156 del Código Civil como consecuencia de un desacuerdo en el ejercicio conjunto de la patria potestad. Recuerda, Marcos, que al inicio decíamos que cualquier desplazamiento del menor es una cuestión inherente a la patria potestad con independencia de la guardia y custodia. En el marco de este procedimiento se solicita la autorización judicial para poder efectuar el viaje, justificando los motivos, la negativa del otro progenitor y especificando las fechas y el destino de viaje. Y finalmente será el juez, la autoridad judicial, el que otorgue o no dicha autorización. Esto es, el juez decidirá finalmente si el progenitor que quería viajar con el menor puede hacerlo o no. En atención a la naturaleza del objeto de este tipo de procedimientos, estos suelen ser de urgencia y la tramitación suele ser rápida, pues evidentemente para que puedas obtener una solución, una respuesta y puedas efectuar o no el viaje en compañía de los menores. En conclusión, aunque no exista y recomendamos que no exista el deber de pedir consentimiento al otro progenitor para realizar un viaje con los hijos, sí existe, recordamos, la obligación de informar sobre el paradero de los mismos, por lo que desde el despacho, desde Cobo Serrano Abogados, recomendamos, aplicando el sentido común y siempre pensando en el interés de los menores, comunicar al progenitor que no vaya a tener a los menores en su compañía, pues el destino de los mismos, la ciudad y hotel en el que se alojarán, vuelos y horarios del viaje y, por supuesto, tiempo de estancia. Y abogada, por curiosidad, esta normativa está así diseñada para evitar secuestros y otros, entiendo, ¿no? Evidentemente se establece así porque normalmente se pone siempre en sentencia judicial la prohibición de abandonar el territorio nacional, pero cuando no lo existe tiene que haber una normativa supletoria para evitar la sustracción de menores. Muy bien, pues desde el área de Derecho Familiar de Cobo Serrano hemos dejado informados a nuestros oyentes sobre estas premisas a la hora de viajar con menores cuando hay padres divorciados. Pueden escucharlo o lo han escuchado en directo, pero también compartiremos el podcast a través de las plataformas habituales. Elena Aguirre Gutiérrez, muchas gracias y feliz verano. Feliz verano para vosotros también.